Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la primera jornada del cuadrangular final del torneo preolímpico, que dejó un par de resultados interesantes. En primera instancia, la importantísima victoria de Paraguay sobre Brasil con un penal errado por parte de Endrick, y tengo que hacer esta salvedad porque en definitiva Endrick es para muchos la mayor joya de este torneo. Arrancó de muy buena forma el certamen, pero se ha ido desluciendo de a poco. No jugó un buen partido en esta oportunidad y terminó siendo responsable de la derrota de la verde amarela. Mientras que en el otro duelo, rodeado de polémicas, Venezuela le terminó empatando sobre la hora el compromiso 2-2 a Argentina. En un partido verdaderamente donde hubo muchos errores por parte de los futbolistas, 3 expulsados y un penal sobre el final del cotejo que verdaderamente llama a la enorme polémica, teniendo en cuenta que en este cuadrangular se está usando el VAR, algo que no sucedió en la primera fase, y la realidad es que desde Argentina siente que fueron verdaderamente perjudicados en este cotejo. Quedó totalmente todo abierto de cara a lo que van a ser las jornadas 2 y 3, recordando que los dos mejores de este cuadrangular serán los equipos que clasifiquen al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Vamos a repasar los dos partidos, obviamente cada uno de ellos por separado. Argentina y Venezuela fueron el segundo duelo, pero me parece apropiado hablar de este cotejo primero, porque en definitiva fue el que dejó más situaciones polémicas, el que ha dejado más tela para cortar. Los primeros dos goles convertidos en la primera etapa fueron errores propios de jugadores que se convirtieron tantos en contra. En primera instancia, Leandro Bray, el guardameta de la albiceleste dirigida por Javier Mascherano, no pudo evitar un disparo bastante sencillo y prácticamente sin ángulo de un atacante venezolano, y de esa manera la Vinotinto abría el resultado. Y posteriormente, en una jugada verdaderamente inexplicable, luego de un centro de Valentín Barco, sería esta vez la defensa de Venezuela sin oposición verdaderamente quien terminaría igualándose sola el cotejo antes de finalizar la primera etapa. Antes, encima de terminar el primer tiempo, se fueron expulsados Ortega por el lado de Venezuela y Barco por el lado de Argentina, los dos con 10 futbolistas para comenzar la segunda parte, y un 1-1 que parecía lógico. Es cierto que el arquero de la selección venezolana estaba teniendo un rendimiento verdaderamente altísimo. Argentina había tenido alguna que otra situación más clara, pero tampoco es que el seleccionado de Mascherano estaba brindando la exhibición futbolística que, por ejemplo, brindó cuando le ganó 5-0 a Chile. Era un clásico duelo de final de cuadrangular, y por eso mismo las dos selecciones estaban cuidando a lo mejor demasiado en relación a lo que podían llegar a provocar en el arco rival. De hecho, si nos guiamos por los tiros definitivos, 13 para Argentina, de los cuales 7 fueron al arco, y 8 para Venezuela, de los cuales 4 fueron al arco. Terminó siendo un encuentro en el cual Argentina tuvo un par de situaciones de gol más claras, pero en ningún momento logró dar esa solvencia y solidez que había mostrado en cotejos anteriores. Estamos hablando de las dos selecciones que por ahora siguen siendo las únicas dos invictas de este torneo preolímpico. Ambas han ganado 2 partidos, por el lado de Argentina a Chile y a Perú, por el lado de Venezuela le ganó a Colombia y a Brasil, mientras que igualaron los otros 3 cotejos. Ni Paraguay, que va primera, logró ganar todos sus partidos, de hecho perdió contra Chile en la última jornada de la zona B, pero en definitiva parece que acá una de las dos se quedó un tanto corta, porque sinceramente podría alguna de las dos selecciones llevarse el triunfo. En el segundo tiempo Argentina comenzó mejor y de la mano del único campeón del mundo que disputa este torneo, Thiago Almada, convirtió el segundo tanto y parecía que se iba a terminar llevando el triunfo. Sin embargo, la gran jugada polémica llegaría a minutos del final del partido. Ya estábamos en tiempo de descuento cuando llaman al VAR al referee ecuatoriano Aragón Bautista por una supuesta mano, un manotazo de Gonzalo Luján, defensor de la selección argentina, sobre un futbolista venezolano. En principio, en la imagen del VAR no se logra apreciar verdaderamente el manotazo. Sin embargo, el árbitro termina
convalidando el penal, expulsión para el futbolista de la Argentina que se terminó quedando con 9 hombres. Creo que acá lo más importante tiene que ver con que Ibar, con Luján, que son 2 defensores, van a poder jugar en la siguiente jornada contra el Paraguay, y eso obliga a Mascherano a rearmar toda la defensa. Y obviamente el penal fue bien pateado por el número 9 de la Vinotinto, Kevin Kelsey, y de esa manera el encuentro terminó igualado 2-2. Una sensación bastante agridulce por el lado de Argentina. Venezuela termina salvando un punto, aunque seguramente crean en la interna que merecieron un poco más. Y por otro lado tenemos la victoria de Paraguay sobre Brasil, un triunfo que yo no voy a decir que nadie se esperaba, porque la primera fase de Paraguay fue verdaderamente asombrosa, muy buena. De hecho, en el último partido que mencioné recién, que perdió ante Chile, jugaron muchos futbolistas alternativos porque Paraguay ya estaba clasificado con una jornada de antelación. Sin embargo, claro está, Brasil, con todas sus figuras, con muchos futbolistas del fútbol europeo, esto lo aclaro siempre porque me parece apropiado decirlo, la Asociación Brasileña de Fútbol logró negociar con muchos equipos de Europa para que se dieran a sus jugadores para este torneo preolímpico, teniendo en cuenta que los certámenes que organiza el Comité Olímpico Internacional no forman parte del calendario del ente que maneja el fútbol a nivel mundial, es decir, la FIFA. Los equipos de Europa no están obligados a ceder a los jugadores, como sucede si en la fecha FIFA con amistosos, en la Copa América y en otros torneos importantes a nivel selección. Pero si negocias con los equipos, obviamente pueden cederlos. Y desde Brasil son los únicos que han logrado traer una gran cantidad de jugadores del fútbol europeo. Es más, Argentina también tiene muchos futbolistas menores de 23 años jugando en grandes equipos de Europa, pero ninguno de ellos pudo venir. Brasil sí logró traer a muchísimos de esos jugadores, y la realidad es que en este partido ninguno pudo estar a la altura de las circunstancias. Es cierto que tuvo situaciones la verde amarela como para poder llevarse algo de este duelo ante Paraguay, pero el conjunto guaraní verdaderamente está haciendo un certamen sensacional y por lo pronto es el primero de este cuadrangular. El tanto lo terminaría convirtiendo a los 46 minutos del primer tiempo Fabricio Peralta, un jugador con un muy buen pie en la mitad de la cancha y que en general ha tenido un buen rendimiento a lo largo de todo el torneo, como en general lo ha tenido toda la selección paraguaya. Por el lado de la selección brasileña dirigida por Ramón Meneses, me parece que el punto más flojo estuvo en que ninguno de los futbolistas de los cuales se espera que hagan la diferencia estuvieron a la altura de las circunstancias, como dije recién. Es verdad que hay muchos que son del fútbol europeo, pero en principio de quienes se espera mucho más, de Endrick y de John Kennedy, y ninguno de los dos estuvieron a la altura de las circunstancias. Por el lado de Endrick no solamente no jugó bien, no solamente está bajando su rendimiento con el correr de los partidos, sino que en esta oportunidad a los 28 de la etapa inicial, cuando el duelo estaba 0-0, falló un penal. El guardameta paraguayo Ángel González se lo contuvo y Brasil no pudo ponerse en ventaja cuando todavía, como dije, el partido estaba sin goles. Eso obviamente no es excusa para que Brasil no jugara un buen encuentro y no pudiera ganarle a Paraguay, pero muchas más situaciones de ese calibre no se le iban a presentar, teniendo en cuenta lo parejo que está este campeonato. Y por lo pronto se esperan que los 4 partidos que quedan, ahora voy a estar repasando cuáles son, cómo está la tabla de posiciones y qué es lo que viene, pero en definitiva la más mínima ventaja que llegás a dar en esta clase de certámenes puede significar la eliminación del torneo. Por lo pronto está claro, Brasil, por ser el único que ha perdido y viene además de 2 derrotas consecutivas, está quedando eliminado de los Juegos Olímpicos, recordando que en Tokio 2020, que se jugó en 2021 a causa de la pandemia por coronavirus, fue la selección brasileña quien se quedó con la medalla de oro, y verdaderamente parecería un proyecto bastante desastroso y poco eficiente si es que Brasil no logra clasificarse a los Juegos Olímpicos. En cuanto a la tabla de posiciones, quizás no haya mucho que decir porque solamente han jugado un partido los recién mencionados cada uno de los países, pero en definitiva ya se empieza a mostrar cierta preferencia porque se pueden dar resultados en la siguiente jornada, por ejemplo, que ya eliminen a la selección brasileña. Es más, Paraguay consiguiendo un triunfo hasta podría ya estar clasificado
teniendo en cuenta el otro resultado. Es más, si Paraguay gana, estará en los Juegos Olímpicos. No la tendrá sencilla, pero es algo que matemáticamente podría llegar a pasar. Paraguay lidera con 3 puntos y una diferencia de gol de +1. Importante también la diferencia de gol, porque en caso de empatar en puntos, el segundo con el tercero, por ejemplo, estará ingresando en los Juegos Olímpicos el conjunto que tenga mejor diferencia de gol. Argentina y Venezuela, ambos tienen una unidad producto del empate, y Brasil cierra la tabla de posiciones con 0 unidades. En la próxima jornada, en la segunda del cuadrangular, vamos a tener los primeros partidos y los únicos que van a ser repetidos en este certamen. ¿Por qué digo repetidos? Porque Venezuela va a estar jugando frente a la selección brasileña. Venezuela en la fase de grupos, en el último partido, de hecho jugaron hace tan solo 6 días, si tomamos en cuenta el día en el cual se va a estar jugando esta segunda fecha del cuadrangular, y la Vinotinto ganó 3-0. Es cierto que Brasil jugó con muchos jugadores alternativos y hasta eso pudo llegar a jugarle en contra para lo que era el envión brasileño y lo que venía siendo la verde amarela, que había ganado los primeros 3 partidos. De hecho, Brasil había sido la única selección que había ganado 3 de los 4 encuentros que disputó en la primera instancia, y ahora lleva 2 derrotas consecutivas, siendo la única de las 4 selecciones que continúan en carrera que ha perdido 2 partidos. Y por otro lado, Argentina estará enfrentándose a Paraguay. Ambos se vieron las caras en lo que fue el debut de las dos naciones en este preolímpico. En aquella oportunidad empataron 1-1 con tantos de Diego Gómez de penal para el combinado paraguayo. Gómez, compañero de Messi en el Inter de Miami, mientras que Luciano Gondú, un delantero que muchos en Argentina piden como titular y que Mascherano solamente lo ha puesto una vez desde el arranque, que fue en la última jornada cuando la selección ya estaba clasificada ante la selección uruguaya. Por eso mismo vamos a tener un duelo que verdaderamente puede ser importante. Las cosas en cuanto al preolímpico están así. Si Paraguay gana su encuentro, clasifica automáticamente a los Juegos Olímpicos, y en la última jornada las otras 3 selecciones estarán peleando quién se mete en la siguiente instancia del torneo. Si Paraguay gana su partido y Venezuela también gana el suyo sobre Brasil, la verde amarela estará eliminada con una fecha por disputarse, mientras que por el lado de Argentina no estará totalmente eliminada, pero dependerá de que en la última fecha Paraguay le gane a Venezuela y Argentina haga lo propio frente a Brasil. En esta segunda jornada del cuadrangular final, los partidos no se van a jugar a la misma hora, al igual que sucedió con estos encuentros de la primera fecha. Se jugará un partido primero y 3 horas más tarde arrancará el segundo. En cambio, en la tercera y última jornada de este certamen, que va a ser el siguiente fin de semana, ahí sí los 2 partidos se van a estar jugando a la misma hora. Hay que tener en cuenta que, como hubo un empate en la primera fecha entre Argentina y Venezuela, no podemos tener a los 2 clasificados a los Juegos Olímpicos en la próxima jornada. La única selección que puede clasificarse matemáticamente en la segunda fecha es Paraguay si logra derrotar a Argentina. Cualquiera sea otro resultado, se definirá la clasificación en la última jornada. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente el gran ganador de la jornada, y además por ser el único, es la selección paraguaya, que además sacándose a Brasil de encima, me parece que ha dado un paso importantísimo hacia los Juegos Olímpicos. Por el lado de Argentina y Venezuela, teniendo en cuenta cómo se terminó dando el duelo, está claro que la Vinotinto termina sacando un punto que parecía impensado, y además eso hace que no pueda quedar eliminada definitivamente en la próxima fecha. Lo mismo para Argentina. Como dije, la única que puede quedar eliminada en la siguiente jornada es la selección de Brasil, que ha terminado siendo la gran perdedora, por decirlo de alguna forma un tanto drástica, de esta primera fecha del cuadrangular final. Este torneo preolímpico, que más allá de que clasificará a 2 selecciones al torneo masculino de fútbol de la mayor cita olímpica, nos deja también mucho para ver en lo que respecta a las jóvenes potencias del fútbol sudamericano, muchas que están en el fútbol europeo y muchas otras que estarán yéndose al viejo continente en el corto plazo.